particularmente reflexionar sobre la idea de escenario escolar, ¿no? Esa palabra, esa frase, esa construcción que utilizamos. Y nos interesa decir en este sentido que la escuela ocupa un lugar simbólico que va más allá del espacio físico que delimita el adentro y el afuera del edificio escolar, ¿no? Pensamos desde la dirección en clave de escenario escolar extendido, ya que la intervención de nuestras estructuras territoriales abarca todas las situaciones que afectan o impactan sobre las trayectorias educativas de las y de los estudiantes y también sobre las comunidades escolares. Y pensar en clave de escenario implica tener una disposición a realizar una lectura de una escena, ¿no? Ello es bien diferente, nos gusta decir a nosotras y a nosotros, que mirar una foto. Un hecho que irrumpe en la escuela representa una foto, una instantánea de una situación. Ahora, si esa situación somos capaces de pensarla en clave de escena, lo que leemos es justamente el proceso, lo que leemos son las relaciones que le dieron lugar, ¿no? Y contextualizar, reconocer el contexto y las relaciones es lo que le da sentido y lo que le da organización a una situación. Y es justamente a partir del sentido otorgado, esto que hoy planteaba Vero cuando leía ese fragmento de ese texto de Castoriadis, ¿no? Es justamente ese sentido otorgado el que nos permite o nos posibilita diseñar una estrategia de intervención ajustada, ¿no? Esta aclaración nos parece importante hacerla, ya que la utilización de las palabras nunca es azarosa, digamos, detrás del modo en que nombramos se sostienen posiciones, se sostienen modos de entender a la escuela, modos de entender a los sujetos, a las relaciones entre las personas y, por supuesto, también a las instituciones, al funcionamiento institucional. Si seguimos con la otra filmina, a nosotras y a nosotros nos gustaría comenzar con un fragmento de Cristina Corea, de Ignacio Leucowicz. Espero que lo puedan ir leyendo. Y en este fragmento nos interesa especialmente hacernos algunas preguntas, compartirlas a partir de esta condición de perplejidad, ¿no?, que se menciona en el mismo. Y justamente queremos preguntarnos qué es lo que nos deja perplejas, qué es lo que nos deja perplejos a las adultas, a los adultos, en el encuentro con las infancias y con las juventudes en la escuela. ¿Con qué cuestiones se relacionan las incomodidades que en ciertas ocasiones sentimos, que en ciertas ocasiones experimentamos, ¿no? ¿Y qué es lo que permanece, lo que opera como filtro en nuestras miradas que nos hace esperar encontrarnos con ciertos modos de ser niñas, de ser niños, de ser jóvenes? Y seguimos preguntándonos cómo opera en cada uno de nosotras, de nosotros, pensar la niñez, pensar la juventud de este modo y entre comillas, y la función metaforizante que ello conlleva, ¿no? Hoy Vero y Pilar nos hablaban de la ética de la pregunta y me parece que es importante que seamos capaces de todo el tiempo hacernos preguntas sobre lo que vamos experimentando en nuestro trabajo, desde nuestros puestos de trabajo como orientadoras y como orientadores sociales. La función metaforizante que conlleva pensar la niñez o pensar la juventud. Tomamos a Eva Giberti, quien sostiene, y lo voy a leer textual, que hablar de la niñez cumple una función metaforizante de modo tal que cuando el adulto dice de sí mismo o de otro que es como un niño, la frase adquiere el poder de transformarlo en un ser puro, en un ser ingenuo, ya que se da por sentado que pureza e ingenuidad son atributos fundantes de esa niñez. Sigue diciendo Eva Giberti, haber inventado la niñez como concepto derivó en la dificultad para tomar contacto directo con algunos de sus protagonistas. Y también dice que la aplicación de la frase la niñez
tiende a invisibilizar a esta niña violada, a este niño explotado, nos ciñe a una palabra generalizadora y resbaladiza y esquiva situaciones concretas que pueden recortarse en cada niña o niño personalizados. Y para nosotras y nosotros es fundamental que desde nuestro puesto de trabajo en la escuela seamos capaces justamente de preguntarnos si tenemos la capacidad de construir intervenciones sobre la base de la incertidumbre y también si son la incertidumbre y la perplejidad condiciones de pensamiento constitutivas de la subjetividad contemporánea. Por ello, en el marco de esta presentación, trabajaremos sobre algunas categorías que propone Boaventura de Sousa Santos y las pensaremos desde la escuela, pero sobre todas las cosas desde la tarea docente que despliegan las orientadoras y los orientadores sociales. Si hablamos de vínculos, es importante que reflexionemos en torno a la convivencia y la pensemos justamente como un proceso relacional. Varias de las cosas que yo voy a plantear estuvieron planteadas en las conferencias iniciales, así que está bueno, quiere decir que además de ser amigas, nos entendemos en términos teóricos con Vera y con Pilar. Entonces, vuelvo a esta idea, ¿no? Que es importante que pensemos a la convivencia como un proceso relacional, como una construcción colectiva, como una construcción dinámica. Nosotras y nosotros desde la dirección sostenemos un enfoque relacional, ¿no? Las personas, como ustedes bien saben, se vinculan a sociedades y a épocas determinadas, donde las biografías individuales están imbricadas en las estructuras sociales y, por supuesto, en procesos sociohistóricos. Y no es posible concebir la existencia individual independientemente de la existencia social, y las trayectorias educativas son escindibles de las trayectorias sociales de los sujetos, ¿no? Así como pensamos la convivencia en clave relacional, también pensamos del mismo modo el conflicto. Algunas explicaciones sobre la conflictividad, esto lo hemos trabajado sobre todo con inspectoras y con inspectoras y inspectores en una gran cantidad de circunstancias. Muchas veces creemos, para poder explicar la conflictividad, para poder explicar el conflicto, se entiende que el conflicto tiene que ver con las diferencias. Tiene que ver con las diferencias culturales, sociales, étnicas, de género, generacionales. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la diferencia no es la que causa el conflicto, sino justamente la negación de la misma. Y es de esto, de esta situación, que resulta el estado de conflictividad cuasi permanente en el escenario escolar, ¿no? Por ello, es importante decir, afirmar, aseverar una vez más que la conflictividad no es ajena a la escuela, sino que siempre se expresa en ella. El conflicto es inherente a las relaciones sociales, por lo tanto no es un obstáculo para el trabajo, sino que puede constituir una oportunidad pedagógica también. Boaventura de Sousa Santos, ustedes saben, es un sociólogo portugués que nació en el año 1940. Es un referente teórico muy importante para muchas y muchos de nosotros y de nosotras, sobre todo por el papel fundamental que él ha desempeñado en el Foro Social Mundial. Él plantea ciertas consecuencias de lo que él llama la prevalencia de los universales implícitos. ¿Y qué son los universales implícitos? Es aquella instancia, es aquel proceso que reduce la realidad a lo que existe, como si la realidad, dice él, no fuese una producción. Y es justamente esa prevalencia la que invisibiliza las diferencias culturales, la que desvaloriza las diferencias culturales, y como resultado de esa invisibilización, de esa desvalorización, lo que se produce es el desperdicio de la experiencia social, que es una categoría que para nosotras es fundamental para entender la expresión del conflicto social en las instituciones educativas. También podríamos hablar de las distintas expresiones de la cuestión social
en la escuela. Él dice que la experiencia social que portan los sujetos es una fuente inagotable de riqueza, que claramente, cuando es reconocida, promueve la construcción de alternativas y permite trascender lo que es producido como existente. Si nosotras y nosotros pensamos, digamos, cuáles son los universales implícitos en la institución escuela, claramente aparecen a la vista, ¿no? Hombre-mujer, naturaleza-cultura, homosexual-heterosexual, blanco-negro, entre tantos otros que podríamos nombrar. Son universales implícitos que parecen dicotomías simétricas, pero ocultan diferencias en términos de jerarquías. Si seguimos con la siguiente filmina, para nosotras es importante hacer este planteo, reflexionar respecto de este modo de mirar la realidad, porque hay mucho que queda por afuera de esto, que se presenta como totalidad y como resultado, ¿qué es lo que sucede? Bueno, mucha de la experiencia de las y de los estudiantes queda por fuera de lo institucional. Mucha de la experiencia social de las y de los estudiantes queda por afuera de la escuela. Y aquí, lo educativo frecuentemente queda subsumido a lo escolar, ¿no? Cuando en realidad es mucho más amplio. Pensemos que los procesos educativos se dan durante toda la vida de los sujetos y cada una y cada uno de nosotras, de nosotros, aprendemos todo el tiempo y la escuela es un recorte de eso, representa solamente un recorte. No podemos hablar de educación y escuela entonces como si fuera lo mismo, ¿no? Ya que el proceso educativo es mucho más amplio que el que acontece en una institución educativa. Lo que nos permite señalar el planteo de Sousa Santos entonces es que mucha de la experiencia social de los sujetos queda por fuera de lo institucional porque no aparece como experiencia reconocida, ¿no? Y es así que se reduce la experiencia social, la experiencia educativa, la experiencia escolar a lo universalmente prescrito. Por lo tanto, si miramos desde esta óptica la institución educativa en tanto una institución social moderna, podríamos decir que es productora y reproductora de presencias, pero a la vez es productora y también reproductora de ausencias, ¿no? Todo esto que queda por afuera. Y nos referimos a un proceso de producción y de reproducción para dar cuenta de la inscripción de la escuela en lo social más amplio, no en el sentido que también planteaban hoy más temprano Verónica y Pilar. La escuela que tenemos ancla sus referencias en la racionalidad occidental y la misma tiñe nuestro modo de pensar y comprender nuestra sociedad y opera también como justificación de determinadas prácticas institucionales, estableciendo para cada escenario y entre ellos la escuela lo posible y también lo imposible. Es decir, y tal como plantea Boaventura de Sousa Santos, se producen presencias y también se producen ausencias. Por ello él propone trabajar desde lo que él denomina la sociología de las ausencias, ¿no? Y dice, también esta lectura es textual del sociólogo portugués, dice, mucho de lo que no existe en nuestra sociedad es producido activamente como no existente. Y por eso la trampa mayor para nosotros es reducir la realidad a lo que existe. Se produce como ausente mucha realidad que podría estar presente. La sociología de las ausencias es un procedimiento transgresivo, una sociología insurgente para intentar que lo que no existe, para intentar mostrar que lo que no existe es producido activamente como no existente, como una alternativa no creíble, como una alternativa descartable, invisible a la realidad hegemónica del mundo. Y esto es lo que produce la contracción del presente, lo que disminuye la riqueza del presente. Ese es un fragmento textual que nosotros y nosotras lo tomamos porque entendemos que es interesante esta idea de que lo que no existe es producido activamente como no existente. ¿Y cuánto de eso hay en la escuela, no? Pensemos, por ejemplo, en las infancias trans,
en la imposibilidad de poder nombrar lo que no se nombra, no existe, y esa ausencia producida y reproducida por la propia institución denota también un mandato binario, refuerza este planteo inicial que hacíamos al respecto de los universales implícitos, presentes como pares dicotómicos, que además de no reconocer otras posibilidades, ocultan jerarquías. Si continuamos con la siguiente filmina, si avanzamos un poquito más en el planteo, estas ausencias se producen a partir de 5 monoculturas, dice de Sousa Santos. Por una cuestión de tiempo no vamos a trabajar cada una, pero sí algunos de los tópicos que sustentan a las mismas. La primera, él va a decir que se producen ausencias cuando se sostiene que el único saber riguroso es el saber científico y por lo tanto otros tipos de conocimientos no tienen ni la validez ni el rigor del conocimiento científico. Todo conocimiento alternativo entonces queda desacreditado y también se desacreditan a los grupos sociales que sostienen estos conocimientos. Pensemos entonces en la cantidad de prácticas sociales, de prácticas culturales que están basadas en conocimientos populares, en conocimientos indígenas, en conocimientos campesinos, en conocimientos urbanos, pero que no son considerados como importantes o como rigurosos. Y como tal, todas las prácticas sociales que se organizan según este tipo de conocimiento no son creíbles, no existen, no son visibles. Esta monocultura del rigor y del saber científico, así la nombra el sociólogo portugués, se basa desde la expansión europea en una realidad, que es la realidad de la ciencia occidental, y produce lo que de Sousa Santos llama un epistemicidio, que es la muerte de conocimientos alternativos, lo que nuevamente reduce la realidad e invisibiliza conocimientos, grupos, pueblos. También se producen ausencias cuando naturalizamos las diferencias y esas diferencias en realidad lo que ocultan son jerarquías, de las cuales la clasificación racial, la clasificación étnica, la sexual son hoy las más persistentes. Este modo de producir ausencias consiste en inferiorizar, que es una manera descalificada de alternativa a lo hegemónico, precisamente por ser inferior. Hay otra forma de producción de ausencia, o de ausencias, que se basa en la idea de que hay una escala dominante en las cosas, ¿no? En la tradición occidental, esta escala dominante que configura, que construye identidades, ha tenido históricamente dos nombres: universalismo y ahora globalización. En este marco es importante que nos preguntemos qué pasa con lo particular y lo local. Bueno, aparecen como indignos frente a lo global, frente a lo universal, frente a lo hegemónico, ¿no? Lo particular y lo local no cuenta, es invisible, es descartable, es desechable. Esta es nombrada por de Sousa Santos como la monocultura de la escala dominante. Otra de las maneras de producir ausencias que voy a mencionar se llama monocultura del productivismo capitalista, que marca justamente que aquello que no maximiza el lucro mercantil es considerado estéril, es considerado improductivo. Si seguimos con la siguiente filmina, entonces también produce subjetividades: el ignorante, el residual, el inferior, el local o particular, el improductivo. Y en la siguiente filmina nos animamos a pensar cuándo y cómo se expresa esto en la escuela, ¿no? Se expresa en quien sostiene conocimientos populares, pero no los comparte en el escenario escolar porque no son valorados. Ahí está esta primera subjetividad de la que nos habla de Sousa Santos, ¿no? El ignorante. Se sostiene en el estudiante o en la estudiante que queda fuera, entre comillas, ¿no? El residual, la que tantas veces o el que tantas veces como orientadores sociales vamos a buscar, porque todo el tiempo pareciera que la escuela no es un lugar para todas, para todos. También en la escuela hay un tercer tipo de monocultura que se
expresa en el que no aprende, entre comillas, por supuesto, y es colocado en un lugar de inferioridad, la o el que se convierte en el caso también, ¿no? Entre muchas comillas, que ahí pensemos esta idea del local en particular, de la que nos hablaba de Sousa Santos, la o el que no produce lo esperable en términos escolares, aunque produzca, entonces ahí aparece el improductivo, ¿no? Esta cantidad de chicas y chicos que escuchamos a nuestras compañeras docentes decir que no aprende nada de matemática, que no sabe, pero resulta que sabe de dinero, que hace cuentas, que sabe lo que puede y lo que no puede comprar, que pesa cuando colabora con su familia en una verdulería, por ejemplo, pero pareciera que en la escuela este niño, esta niña no aprende. Entonces, si las ausencias son producidas, ¿cuánto queda afuera? ¿Cuánto no ingresa a la escuela porque es producido y reproducido como no existente? ¿Cuánto queda invisibilizado? Todo ello es lo que se constituye, a nuestro criterio, como experiencia social desperdiciada, que es, al decir de Sousa Santos, una fuente inagotable de riqueza, de conocimientos, de sentidos, de palabras, de formas de vinculación, también para la escuela. Si miramos las escuelas y pensamos cómo se instituyeron históricamente las prácticas escolares, los rituales, las dinámicas organizativas, las relaciones de poder, la circulación del saber, entre tantos otros elementos, podríamos acordar que es una de las instituciones que mejor cumplió con el mandato de la modernidad occidental, con los objetivos políticos y económicos de la misma y la racionalidad que con ella se instala. Lo que hoy se expresa cristalizado en tanto escenario debe ser problematizado, debe ser desnaturalizado, desde una mirada que reconozca los sujetos con los que trabajamos, que reconozca sus prácticas, que reconozca sus saberes, que reconozca sus cosmovisiones. En este sentido hay un esfuerzo de visibilización que debemos trabajar en esto, en la relación cara a cara que como orientadores sociales tenemos casi todo el tiempo con las comunidades educativas. Tenemos la posibilidad al integrar un equipo de orientación escolar, en la relación que establecemos con otras y con otros docentes, como docentes de la institución, de poner en valor y reconocer las costumbres, las prácticas culturales, los conocimientos de nuestros pueblos, de las comunidades con las que trabajamos. Es un modo de resistencia política también, una forma de tensionar hacia la construcción de prácticas emancipatorias, ingresar en un tema importante para las y los orientadores y orientadoras sociales, pero también para los equipos de orientación escolar, y es cómo pensamos la intervención. Seguimos con la siguiente filimina. Nosotras y nosotros entendemos que la intervención del trabajador, del orientador social en este caso, desde la afirmación que la misma se construye en el marco del acuerdo con los otros puestos de trabajo que integran el equipo, debe poder considerar primariamente esta mirada crítica hacia los universales implícitos en las instituciones educativas para poder reconocer la otredad y darle lugar y nombre en la institución educativa. La cuestión de la intervención la van a trabajar en otro momento, no voy a desarrollar aquí en este momento todas las dimensiones que hacen a la misma, pero no quería dejar de mencionar al respecto que cada intervención produce efectos concretos en la vida de los sujetos con los que trabajamos, ¿no? Y allí reside justamente la cuestión de la ética, esa pregunta que necesariamente debe atravesar nuestra práctica, de por qué hacemos lo que hacemos y cuál es el impacto de ello en la vida de las personas. Cuando no podemos respondernos esa pregunta, necesariamente tenemos que poder revisar la estrategia de intervención.